fluido. Vamos a avanzar, como ya les expliqué, dinámica del líquido perfecta. Esta clase nos vamos a concentrar solamente en este tema. Y la próxima vamos a hacer lo que son la dinámica de fluidos comprensibles. Primero que todo, quiero que en dinámica de líquidos perfectos aprendan a diferenciar entre los 4 tipos de flujo. Dependiendo del flujo, vamos a utilizar uno que otro análisis. Están los de flujo estacionario, no estacionario, que son aquellos donde su velocidad y densidad en un punto no dependen del tiempo. Y si son no estacionarios, va a ser pues caso contrario, sí van a depender del tiempo. Eso no quiere decir que tanto velocidad y densidad sean las mismas en un solo punto, pero sino que no van a variar en el tiempo, cuando se tome uno como punto de estudio. Luego está el flujo irrotacional y rotacional, que es cuando el elemento de un fluido en un punto dado no tiene velocidad angular, o sea, no está rotando, simplemente se deja llevar por el flujo neto del líquido. Y es rotacional, caso contrario, cuando aparte de que se deja llevar por el flujo, este empieza a girar producto de la fricción que ejerce el líquido sobre el cuerpo. Entonces, vamos ahora con el flujo comprensible e incomprensible. El flujo comprensible es un poco más fácil de entender, que es cuando la densidad no varía, no ve en ningún punto del volumen que estamos nosotros estudiando, mientras que el flujo incomprensible es aquel que la densidad varía como en el caso de los líquidos. Entonces, nótese que es posible tener un flujo aproximado incomprensible, aunque el fluido en movimiento en sí sea un fluido comprensible, siempre que a lo largo del flujo en la región considerada la densidad P sea la misma prácticamente en todos los puntos. Comprensible que se comprime, incomprensible que no se pueden comprimir. Y luego, por último, están los flujos viscosos y no viscosos, que tienen una división un poco más compleja, pero nosotros no lo vamos a estudiar por el momento. Se dice que el flujo es viscoso cuando aparecen importantes fuerzas, ¿no? De fricción, de rozamiento, que no se puedan despreciar y que afectan sobre el desplazamiento del líquido sobre alguna superficie sólida. Entonces, como consecuencia de esta fuerza de rozamiento, aparecen unas fuerzas tangenciales entre las capas del fluido en movimiento relativo y hay una disipación de la energía mecánica. Claro, al hablar de resistencia, pues la energía se va a disipar energía, ¿no? Por el contrario, se dice que el flujo es no viscoso cuando estas fuerzas de rozamiento son muy pequeñas o bien no se tienen en cuenta. Una vez explicado esto, el método que ustedes van a generalmente a ocupar para lo que es dinámica de líquido perfecto va a ser el método de Euler, que es un método numérico, de análisis numérico, que donde se va a concentrar sobre el error local, es proporcional al cuadrado del tamaño del paso, y el error global es proporcional al tamaño del paso, mediante que entonces el método de Euler sirve como base para construir métodos más complejos. Y por último, importante, que usted, bueno, 2 cosas importantes, ¿no? Vamos a tener que aprender bien el concepto de lo que es la ecuación de Bernoulli. Nosotros vamos a aplicar directamente lo que es la ecuación, no vamos a hacer la deducción. La deducción es algo que les puede entrar en su examen. Puede ser la ecuación de Bernoulli en un tubo de flujo, explique la pérdida de energía debido a la línea pesométrica. Eso lo vamos a ver a continuación, pero nosotros nos vamos a ir directamente con lo que es el análisis directo y las ecuaciones directas. El principio de Bernoulli básicamente es que dentro de un flujo de energía constante, cuando el fluido fluye a través de una región de presión más baja, se acelera y viceversa. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que a mayor presión, menor velocidad y a menor velocidad, mayor presión. Entonces, por lo tanto, el principio de Bernoulli se refiere a cambios en la velocidad y cambios en la presión dentro del campo del flujo. Así que vamos a resaltar esta parte de acá. Entonces, mayor velocidad, menor presión, eso lo tienen que saber muy bien. Vamos a ir con la energía por unidad de volumen, va a ser igual, de antes va a ser igual a la energía por unidad de volumen después, ¿no? Donde este nos va a indicar la energía de la presión.
Luego aquí tenemos la energía cinética por unidad de volumen, donde vamos a tener lo que es la densidad por la velocidad 1 al cuadrado y todo esto un medio, más la densidad por la gravedad por la altura, que esto va a ser la energía potencial por unidad de volumen. Lo mismo va a repetirse en el otro lado. Entonces, el efecto de Bernoulli también es la reducción de presión que ocurre cuando aumenta la velocidad del fluido, que es básicamente lo que habíamos explicado en este punto. Entonces, nótese que aquí la velocidad del fluido aumenta la presión interna disminuida, o sea, van a tener una menor velocidad, la velocidad va a ser muy pequeña, pero su presión en este punto va a ser demasiado elevada. Mientras que aquí la presión va a ser más pequeña y la velocidad va a ser mucho más elevada debido a que está entrando, ¿no?, convexa y este es cóncavo. Entonces, una vez teniéndose en cuenta que faltan que tengan dos conceptos un poco más importantes para poder continuar con los ejercicios. Y es que, esperen, la línea pisométrica. El ingeniero habla mucho acerca del diagrama de la pérdida de energía que experimenta un tubo en un fluido, en la cual de ahí saca la deducción de la ecuación de Bernoulli. Pero en sí no queda muy claro lo que es la línea pisométrica. En realidad es una línea imaginaria que ustedes van a poder visualizar cuando tengan que unir dos puntos en el líquido, cuando un líquido asciende o baja, y esto quiere decir prácticamente es que cuando usted generalmente les pone el tubo sin los tubitos pisométricos, que los tubos pisométricos en realidad son tubos manométricos, que indican, o sea, el contacto del fluido a una determinada altura debido a la presión que experimenta. Entonces, en otras palabras, va a ser el nivel de carga del mismo. Entonces, lo único que hace esa línea pisométrica es visualizar la altura de los tubitos pisométricos que no están dibujados, digamos, para no tener que dibujarlo, y nos indica la medida de presión hidrostática disponible en dichos puntos. Ese es el concepto de lo que es la línea pisométrica y para qué se lo usa. La línea de energía ya es algo que ustedes saben. El único concepto nuevo que quería dejarle un poquito en claro era lo que es la línea pisométrica. Y aquí ya saben que esta parte de aquí se va a tratar sobre energía cinética. Esta es la energía de presión pisométrica. Y esta es la energía de posición o potencial. Aquí en estos casos, debido a que el tubo está posicionado en un eje de referencia paralelo a su centro de eje, Z1 y Z2 van a ser iguales. Pero él lo pone de la siguiente forma, en un caso un poco más general en su apunte, donde está de esta forma. Entonces pone su eje de referencia de esta manera, donde Z1 va a ser un poco más pequeño que Z2. Y su línea pisométrica se va a hacer un poco más doblada. Y la energía va a ser un poco más así. Pero es exactamente lo mismo, solamente visto con un eje de referencia diferente. Ok. Entonces, hay diferentes tipos en el caso de que se les pidiera dibujar la línea de altura pisométrica, estos son los tubos más usuales que se tienen que ver, solamente ustedes tienen que analizarlo. Y en sí varía de acuerdo a la forma del tubo hidráulico que ustedes estén estudiando en su ejercicio. Aquí no se les va a pedir muy a detalle porque no están todavía en máquina de hidráulica, pero sí es importante que ya vayan adquiriendo cierto conocimiento respecto a este tema. Entonces pueden tener estos diferentes tuberías a presión, donde van a tener un diámetro pequeño y un aumento gradual,
o a la inversa, una reducción brusca del diámetro. Pueden tener un cambio de sentido o simplemente un tubo que vaya en sentido oblicuo. Ya saben que esta pérdida, la energía nunca va a ser completamente recta porque ese sería un caso particular en el que supuestamente el fluido no experimenta pérdidas dentro del tubo, pero eso es mentira porque sí va a experimentar pérdidas debido a la fricción que causa el líquido con respecto al tubo sólido, la de localizadas por los accesorios que tenga, y otra pérdida de fricción también, bueno, aquí aplicada en otro cambio de sección. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, podemos empezar a resolver los ejercicios, que son 3. ¿Con cuál quisieran comenzar? Es uno de un tubo, una de reducción en el centro, una que tiene un ensanchamiento y luego una reducción brusca y una bomba que esté más cortita. ¿Cualquiera? Cualquiera. Ya, por ejemplo, entonces. Aquí tenemos, voy a cambiar un ratito el lapicero. A uno, no sé. Ya. Aquí dice, el agua fluye del recipiente izquierdo, de este par de acá. Imaginemos que tengo un recipiente, ¿no? Perdón, no aquí. Aquí está el recipiente. Aquí imaginen que esta es la conexión hacia el tubo. Y aquí está aire. No hay agua. Todo esto está lleno de agua, y esta es la conexión. Y este es el primer recipiente que está pasando al segundo. Entonces, dice, el agua fluye del recipiente izquierdo al derecho por una tubería corta que tiene un estrechamiento. Determinar la velocidad. Determinar la velocidad y la presión en la sección estrecha en la tubería. Si nos está dando los datos, la H es igual a 1,8, H minúscula es igual a 4,5 metros. El diámetro grande va a ser de 50 milímetros y el diámetro estrecho pequeñito que está justamente en el medio va a ser de 30 milímetros. Entonces, vamos a empezar a aplicar directamente lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y vamos a analizar el flujo de entrada y salida para poder encontrar nuestro B1. Hay diferentes formas de prescribir esta ecuación, sigue siendo la misma. En este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a dividir todo esto entre 2G. ¿Para qué? Porque entre 2G vamos a tener lo siguiente. Espera, no entre 2G. Está mal. Vamos a dividir entre 2. Oh. Dame un segundito, me están llamando. Para prescribir en el apunte del ingeniero de la siguiente, ¿no? Cuando ustedes pasan a dividir, esto va a quedar de la siguiente fórmula, porque vamos a pasarlo a dividir entre 1 medio PG. Eso es lo que me olvidé de escribir aquí, ¿no? Densidad, pero no P, densidad. Y ustedes saben que esto va a ser igual a el peso específico, esto va a quedar como velocidad al cuadrado de 2G más la altura, esto va a ser igual a P2, el peso específico, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, más, aquí es igual esto, H2. H2 va a ser igual a H menos H, ¿no? Si tenemos esos datos, poniéndolo en función de eso,
H menos H va a ser igual a H2. Entonces, suponiendo un punto de estancamiento, donde mi velocidad, o sea, en este punto entra en equilibrio, es un punto hipotético para poder analizar, y van a ver que más adelante esta fórmula para la velocidad es repetitiva. Esto va a ser C0, dado que no experimentamos nada, esto va a ser C0, esto también se hace 0, y al final voy a terminar despejando debido al cuadrado, donde esto me va a dar 2 veces la gravedad por H. Todo esto raíz si elimino el cuadrado de la velocidad 2. No lo borré. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo los datos de... tengo 2 por 9,81. Todo esto multiplicado por 1,8. Esto me va a dar... ¿Cuánto me da? Me va a dar igual a 5,94 metros sobre segundo. Una vez tenemos la velocidad 2, ¿qué es lo que podemos hallar? Sabemos porque cuando tenemos esta distribución de los líquidos, el caudal volumétrico 1 va a ser igual al caudal volumétrico 2. ¿Y a qué es igual al caudal? El caudal sabemos que es igual a la velocidad por el área experimentada dentro de la zona. Entonces, caudal volumétrico 1 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1, igual a la velocidad 2 por el área 2. Donde si yo despejo la otra velocidad, esto va a ser igual a velocidad 1 por área 1, perdón, velocidad 2. Todo esto sobre área 2. ¿Y cuál área? Pues ubicamos el área de una circunferencia, porque la sección por donde está pasando va a ser una circunferencia. Gracias, perdón, me he chupado. Vamos a agarrar. Y guardar. Listo. El área de una circunferencia va a ser igual, pueden ocupar el de pi radio al cuadrado, o si no, esta es una grega. Pi radio al cuadrado, o si no, lo que es igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4. Depende de ustedes, porque les da diámetro, ¿no? Y pueden ocupar directamente el dato de diámetro, o pueden simplemente sacar la mitad y que es el radio. Al final la fórmula debe dar absolutamente lo mismo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la velocidad, ¿no?, que era 5,94. Todo esto multiplicado por pi por los 0,025. Estoy escribiendo muy feo. 0,025, que estoy sacando, si es la mitad, ¿no?, del primero, al cuadrado por pi por 0,015 al cuadrado. Esto me va a dar igual a 16,5. Ya tengo la velocidad 1, la velocidad 2. Lo último que tengo que hacer entonces, que es repetitivo en todos los ejercicios que van a hacer de este tipo, es reemplazar en la ecuación de Bernoulli para encontrar las presiones. En realidad nuestra relación de presión. Entonces, repitiendo nuevamente la fórmula, que era igual a P1 más 1/2 de la densidad, la velocidad 1 al cuadrado, más PGH1, esto igual a P
medio densidad al cuadrado Pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Nosotros queremos hallar la presión en la sección y para eso lo que vamos a hacer es quitar esto. Dado que ahora vamos a determinar un eje de referencia estático en el que ambos puntos sean iguales, dado que el tubo es simétrico. Entonces vamos a tener que P1 menos P2 va a ser igual a un medio, despejando todo, PB2. Densidad entonces, directamente lo que vamos a hacer es reemplazar fórmulas. Pues. Sabemos que nuestra densidad, ojo, que cuando siempre vamos a trabajar con agua, a menos que el ejercicio indique lo contrario. Entonces va a ser, su densidad del agua siempre va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad 1 la tenemos como dato, la acabamos de encontrar. La velocidad 2 también la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todo directamente en la fórmula, porque tenemos todos los datos y vamos a tener la relación de P1 menos P2, que va a ser igual a 1848. Yo lo saqué esto en pascales, pero para que ustedes lo hagan más, pueden directamente ponerle 118 kilopascales. Entonces ya tenemos la relación tanto para P1 como para P2 y esos son, ya está este primer ejercicio resuelto. Solamente es aplicar la ecuación de Bernoulli, saber el área, sacar el área de la sección por donde está pasando el líquido y el concepto de lo que es caudal, el caudal. El segundo. El agua sale de un recipiente a la atmósfera, o sea, este ya no está pasándose el líquido de un recipiente a otro, simplemente se está entonces desbordando. A través del todo en contracción gradual al diámetro de 1. Eso quiere decir que el diámetro de 1 va a ser, de 1 va a ser muy menor al diámetro de 2. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Un momento. Un ensanchamiento gradual hasta el diámetro de 2. Entonces, la influencia debido a la altura de la carga, H, va a ser igual a 3 metros. Despreciando las pérdidas de energía, determinar la presión absoluta en la sección estrecha del chupo 1, o sea, de la sección 1. Si la relación de los diámetros nos está dando ya la relación de los diámetros, D2 sobre D1 va a ser igual a raíz de 2 si la presión de la atmósfera constituye 750 milímetros de mercurio. Hallar la altura de la carga H2, es decir, esta de acá. En la cual la presión absoluta en la sección 1, o sea, aquí su presión absoluta, es igual a 0. Vamos a tener lo siguiente entonces. Los datos tenemos H igual a 3 metros y la relación del diámetro es una presión atmosférica de 750 y podemos trabajar con eso. Esto sabemos que va a ser lo mismo a esto, ¿no? Diámetro de 1 sobre diámetro de 2 va a ser igual a
raíz de 2. Oh, perdón, no. 1 raíz de 2. Van a usar ambas relaciones iguales, va a salir absolutamente lo mismo. Entonces vamos a encontrar primero el B1. Sabemos que la velocidad 1 ya dijimos que era una fórmula en realidad que se iba a repetir por todos. El análisis es el mismo, si quieren pueden hacerlo desde el principio, pero pueden aplicarlo directamente ya, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esto va a ser igual, entonces reemplazando datos, 2 veces por 9,81 por la altura, que es de 3 metros, ¿no? Entonces vamos a tener esto igual a 7,63 metros. 67, perdón. Entonces vamos a sacar el B2. El B2 vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a analizar que caudal volumétrico 1 va a ser igual a caudal volumétrico 2, donde haciendo la deducción de que caudal es igual al área por la velocidad experimentada en la sección, se va a repetir este mismo análisis. Entonces vamos a escribir directamente la fórmula ya para el B2 en nuestro caso, donde despejando de acá, B2 va a ser igual a la velocidad B1 por el diámetro 1 por el B2 al cuadrado. Nosotros habíamos sacado lo siguiente, ¿no? Ya teníamos la velocidad 1 que era igual a 7,67 y tenemos la relación de diámetro que volcando de 1 sobre 2 era 1 sobre raíz de 2, donde vamos a sacar nuestra velocidad 2 que va a ser igual a 3,84 metros sobre segundo. Ya tenemos velocidad 1, tenemos velocidad 2, entonces repetimos el tercer paso. ¿Qué va a hacer? Encontrar la presión 2 por Bernoulli. Despejando directamente de la ecuación de Bernoulli, P2 va a ser igual a P1 más P B1 al cuadrado sobre 2 menos P B2 al cuadrado sobre 2 menos P. P2. Oh, no, perdón, densidad de esto, no es P. Van a disculpar, esta es densidad. Densidad. Y esto lo vamos a borrar. Ahí solamente esto sería. Entonces, reemplazando los datos, sabemos que P2 va a ser igual. Nuestra presión 1 ya nos lo da el ejercicio, que es igual a 1.294,30 más la densidad. Sabemos que la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico va a ser 1000. Va a ser 1000, la velocidad 1, que es de 7,67 cuadrado. Todo esto dividido entre 2, donde menos otra vez 1000, que es la densidad, 3,84 al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a terminar reemplazando. ¿Por qué aquí el P1? Después la explicación. Vamos a tener 151.907 1,65 pascales. Ya tenemos la presión 2. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Ahora nos pedía hallar nuestra altura 2 cuando nuestro líquido se desborda, suponiendo que tenemos una presión atmosférica en la sección 1 igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es volvemos a aplicar Bernoulli, pero esta vez de la siguiente forma, aplicando con el peso específico.
más la altura 2 que desea encontrar, esto igual a la presión 2, perdón, claro, presión 2, presión, densidad. Entonces, densidad es B1. ¿Dónde? 2G. ¿Y por qué aquí no hay una altura? La altura aquí en este punto es 0, dado que nuestro eje de referencia cuando nuestro líquido se está desbordando en ese punto es 0. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es despejar nuestra H, que es la altura final que nosotros queremos encontrar, y vamos a tener la siguiente. P2 sobre gamma, B2 al cuadrado, menos B1 al cuadrado, 2G. Reemplazando todos los datos que nosotros tenemos B2, tenemos B1, sabemos el valor de la gravedad, 9,81. Y también tenemos la presión 2 y también podemos hallar el peso específico que va a ser la densidad del agua multiplicado por la gravedad. Entonces vamos a reemplazar los datos y nos va a salir una altura de 13,89 metros. Este sería el segundo ejercicio. Y todavía este es aún más corto, donde vamos a hallar la potencia ejercida por la bomba. Generalmente el ingeniero le va a poner bombas en su ejercicio. Después no he visto que meta otra cosa más. Aquí es bomba, van a disculpar. La bomba horizontal en la figura descarga agua a 20 grados centígrados, 57 metros cúbicos por hora. Entonces ya sabemos que entrada que es nuestro caudal, ¿no? Despreciar las pérdidas y encontrar la potencia en kilowatts que se entrega al agua por la bomba analizando las velocidades en las secciones. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula. Si nosotros sabemos que el caudal es igual al área en la sección por la velocidad, entonces despejando esa velocidad, en este caso nuestra velocidad 1 para este punto de acá, esto va a ser igual a 50, al caudal sobre el área en la sección 1. Esto va a ser igual a 57. 57, pero dividido en 3600, porque yo lo necesito sobre segundo, ¿no? Ya, velocidad metros sobre segundo. Entonces vamos a hacer una transformación aquí directamente en el ejercicio para tener nuestro caudal en metros sobre segundo y la velocidad me queda en metros sobre segundo. El área va a ser, ya dijimos, el área de la circunferencia en esta sección, que va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, que en este caso va a ser 0,045 al cuadrado. Y esto me va a dar 2,49 metros sobre segundo. Tengo el B2. Mi B2 va a ser lo mismo, el mismo caudal, pero que la sección de mi área va a cambiar. Entonces, en este caso, repitiendo el mismo valor del caudal, que va a ser dividido entre los 36.000 para tener los metros sobre segundo, aquí lo único que va a cambiar es el área, ¿no? Que en este caso ya no va a ser 0,045 el radio, sino va a ser 0,015. Al cuadrado. Y esto me va a dar igual a 22,4 metros sobre segundo.
Ya tenemos velocidad 1 y tenemos velocidad 2. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de energía y despreciando las pérdidas. Prácticamente aplicar el mismo, que es la ecuación de Bernoulli. Voy a cancelar la reunión, voy a terminar de escribir esta ecuación y le envío otro, ¿ya? Ya, aquí, como pueden ver, está la misma ecuación de Bernoulli, con la diferencia de que tiene añadido un término que es menos HB. Menos HB es el término que se le da a la cabeza de la bomba, que es el que va a afectar y va a restar, porque la energía final, ustedes saben que la energía 1 va a ser igual a la energía 2 menos las pérdidas, ¿no? Por lo que es igual a energía 1 más la pérdida va a ser igual a energía 2. En este caso, lo que estamos poniendo es aquí la pérdida que experimenta porque la potencia de la bomba, ¿no? Entonces, esto es lo único nuevo cuando ustedes trabajen con bombas. Y en cuanto a la altura, ¿qué pasa cuando no pongo mi eje de referencia recto? Si ustedes se dan cuenta, la altura para un tubo que está simétrico a un eje de referencia y no experimenta una variación de altura con respecto a la primera, pues ambas se van a anular porque van a ser la misma, ¿no? En este caso va a ocurrir lo mismo con la bomba. Se van a ir. Y al final lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a reemplazar. Yo sé que mi presión 1 es 1200. Esto está en kilopascales. 120.000, perdón. Sobre la densidad por la gravedad, que es mi peso específico, ¿no? Y entonces multiplicando la densidad por la gravedad va a ser igual 7090, este es un valor tomando más exacto el valor de la gravedad, pero si ustedes quieren tomar 9,81, lo único que van a hacer es 9,81 por 1000, que va a ser 9800, ¿no? Que es un valor aproximado que no tiene mucha variación. Cualquiera de los dos valores que tomen no les va a variar mucho en sus cálculos. Este valor que sale aquí es un valor más aproximado tomando un valor de la gravedad un poco más exacto. Más la velocidad 1, que ya la tenemos, que es igual a 2,49 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, 2 por... Ocupemos 9,81, para que no sea muy largo. Todo esto igual a la presión 2, que era de 440.000, que nos lo da en el ejercicio, si se fijan, 400 kilopascales, 120 kilopascales. Entonces, 40.000, 400.000, perdón. Todo esto dividido, el peso específico no varía, es el mismo para ambas secciones, dado que estamos trabajando con el mismo líquido, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces por la gravedad, menos la cabeza de la bomba. Y aquí es igual esto. Si yo despejo todos estos valores, me va a dar que mi bomba va a ser igual a 53,85. Esta es la altura de la cabeza de la bomba. Y ahora vamos a reemplazar este dato en la fórmula en lo que es para la potencia de la bomba, que va a ser la altura, el caudal, esta no es altura, sí, esta es altura, el caudal, y este SG que en realidad para nosotros va a ser lo mismo que gamma, que es el peso específico, que va a ser la densidad por la gravedad. Todo esto divide entre 3.960. Esa es la fórmula para hallar la potencia de la bomba. Entonces, si yo saco estos valores, la potencia reemplazando los 970 y 90, que es el gamma, por los 57, que era lo que me daba el caudal, y mi 53,85, que es la altura de la cabeza de la bomba. Todo esto dividido entre 2.960.
Todo esto le va a dar un aproximado. Siempre hagan unidades, por favor, cuando trabajen con unidades, porque en el examen, el anterior semestre lo anuló todo el ejercicio por las unidades. Si aquí yo estoy trabajando metros sobre segundo, aquí igual mi caudal estaba en metros cúbicos por hora, por eso este de acá es la conversión ya multiplicada para llevarlo hasta metros sobre segundo, y también mi gamma, al final lo que me va a dar aquí es 8.350 watts. Y si ustedes lo quieren llevar a kilowatts, va a ser pues 83 kilowatts. Pero en el examen le pusieron aquí kilo. Y una bomba no puede soportar todo este tipo de potencia y por eso se lo anuló todo. Traten de tomar siempre en su ejercicio en cuenta las unidades, ¿ya? No cometan este error porque todo lo que han hecho puede estar bien y solamente por eso les va a anular todo. Gracias. Eso sería todo. La próxima clase, creo, ¿cuándo es su examen? Porque este es un tema para el segundo parcial. Dinámica fluidos compresibles. El examen es el miércoles 24. 24. Y ustedes ya han llegado hasta aquí entonces, ¿no? Si va a entrar Bernoulli, sí o sí le va a entrar. Estudien muy bien las tres formas de expresar ecuación de Bernoulli. Tiene tres formas de expresarla. Pero es solamente, o sea, hacer artificios, ¿no? Porque al final siguen siendo lo mismo, para ponerlo de acuerdo a su comodidad. Estudien eso y entonces la próxima clase no avanzarían, no, pues, si su examen es de 24, ¿cuándo cae 24? La miércoles. La subsiguiente semana. Tendríamos sábado más. Ya, ese sábado más vamos a hacer un poco más, entonces vamos a reforzar lo que es esto. Un ejercicio un poco más completo y largo de lo que es dinámica líquido perfecto. ¿Les parece? Y Sí, después, estaría bien. ¿Nos puede pasar en PDF? y te cuento que hay un problema con eso, por eso quería que alguien lo grabe. Es que esta aplicación es muy bonita para enseñar y todo, pero es para que yo lo descargue en PDF y se los muestre súper clarito, tengo que pagar. Y no lo he pagado. Entonces, podría sacar el screen si quieren. Después, por eso, en la grabación la van a pasar, no ve el grupo, ahí lo pueden ver más a detalle, pero yo lo voy a mandar el ejercicio hecho así a mano, si les parece. Sí, está bien. Este Y si lo puede pasar ahí un poco para que saquemos screen de las pantallas principales. Ah, claro. Está un desastre, sí, pero bueno. Disculpa, estos ejercicios son para la carpeta, ¿no? Sí, usualmente son los ejercicios que ustedes tienen que acotar como resuelto. Ah, ya. Está bien, gracias. De todas formas, yo se los voy a mandar más bonito a mano.